Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos con nuestro habitual espacio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en la que conversamos con científicas y científicos de esta facultad. Bueno, en esta ocasión nos place tener de invitada a la doctora Lorena Norambuena Morales, quien es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y su área de investigación tiene que ver con la biología celular y molecular vegetal. Y la línea de investigación va por tráfico de proteínas, membranas celulares, regulación y rol en el desarrollo y crecimiento vegetal. Pero además vamos a tener con ella la oportunidad de conversar también acerca de otro interesante proyecto o actividad que se desarrolló en el Colegio Santa Lucía de la Fundación Luz, que es un establecimiento que se especializa en atender a niños y niñas ciegos o de baja visión y que tiene como sello la autovalencia de estudiantes, cosa que vamos a ir también conversando con ella. Así que, doctora Norambuena, muchas gracias por conversar con nosotros y bienvenida a nuestro espacio. Hola, muchas gracias por invitarme. De hecho, para mí es un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Muy bien, doctora. Bueno, primero que todo, siempre lo que hacemos a quienes entrevistamos de la facultad es consultarle un poco cómo que se inician en esto de la ciencia y cómo se vincularon con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, eso se remota a hartos años atrás, en realidad, en que yo hice mis estudios después que salí del colegio, digamos, de cuarto medio, y estudié una carrera profesional y de hecho me gradué, me titulé de esa carrera profesional y no sé, los vaivenes del destino me llevaron a trabajar en un laboratorio de investigación, primero en el Instituto de Salud Pública y posteriormente acá en Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y yo trabajé varios años en investigación en ese momento y fui aprendiendo cosas que eran un poco distintas que tenían. Yo hice estudios de química para trabajar en empresa, una fábrica, digamos, una empresa de producto, control de calidad. Sin embargo, me incorporé a un laboratorio que hacía estudios en biología y en biología en plantas. Y aprendí bastantes cosas y me llamó la curiosidad de poder aprender más el conocimiento, digamos que en ese momento yo no contaba con ello porque había estudiado algo diferente. Y decidí estudiar una especialización en biología para poder seguir trabajando en investigación. Y bueno, un estudio llevó al otro y finalmente terminé haciendo un grado de doctor en ciencias biológicas, haciendo investigación en biología, en mirando al interior de las células, cómo los componentes de las células en organismos vegetales funcionan, digamos, y se comunican entre ellos. De esa manera terminé mi grado de doctor, me fui a especializar a Estados Unidos, estuve en California varios años allá y posteriormente volví nuevamente a Facultad de Ciencias, pero esta vez como profesora, como académica de la universidad, a hacer docencia en la Universidad de Chile y hacer también una de las cosas que más me gustan, que es hacer investigación. Y en este aspecto, doctora, ¿por qué razón usted se interesó tanto en la biología? La verdad es que a mí siempre en el colegio, digamos, muy tempranamente, en mis estudios me gustó mucho la biología, la química y la física. Esas eran como mis áreas de preferencia. Y me gustaba, me interesaba, me gustaba aprender. Además tenía, de alguna manera, facilidad, digamos, en términos de que yo asistía a las clases y aprendía muy rápidamente lo que nos enseñaban. Digo rápidamente en comparación a otros que eventualmente no les gustaban tanto esas áreas. Eh, Así que siempre me llamó la atención, pero cuando decidí elegir qué carrera estudiar, elegí química, porque también me maravillaba. Entonces, en el fondo, llegar a la biología fue algo que complementó mi interés y que me dio una mirada un poco diferente, porque en ese caso la biología incluye a los seres vivos. La química es muy interesante y me sigue gustando, pero la biología me dio esta otra perspectiva, el poder entender cómo los seres vivos regulan su funcionamiento y que son capaces de enfrentar estímulos externos, por ejemplo. Desde ese punto de vista, claro, la investigación en biología me aportó algo que yo además hasta ese momento no conocía mucho. Claro, y en este sentido, doctora, también usted
dentro de su área de investigación está la biología celular y la molecular vegetal. ¿Nos puede usted contar un poco en definiciones para quienes nos ven y nos escuchan qué significa específicamente esta área de estudio? Sí, bueno, los organismos estamos compuestos por células, muchos de ellos estamos compuestos por muchos tipos de células, tenemos tejidos, las células se organizan dentro de los tejidos, pero en cada una de estas células pasan diferentes procesos. O sea, una célula en un organismo X, dependiendo del tejido, va a tener su función y va a ejercer una función y una regulación de sus funciones que van a involucrar en el fondo el funcionamiento completo del organismo. ¿Ya? Entonces, para mí, y eso ha centrado bastante mi investigación en poder entender cómo estas células funcionan dentro de ese tejido. O sea, estamos mirando en el nivel microscópico, estamos mirando algo que normalmente no estamos viendo, ¿ya? Pero que en el fondo tiene una relevancia importante en cómo el organismo completo funciona. Por eso siempre me ha interesado la célula como tal. De hecho, nosotros trabajamos mucho mirando las células, mirando cómo estas células se comportan. Y el tono de la biología molecular viene porque lo que nos interesa es cómo cada una de esas moléculas dentro de la célula aporta para el funcionamiento de la célula. Entonces estamos mirando cosas que son bien diminutas en términos de tamaño, digamos, y de composición, son bastante particulares, pero que tienen una relevancia en el organismo completo. ¿Y cuáles son las aplicaciones prácticas que tienen estas áreas de investigación? Bueno, entender cómo los organismos funcionan y cómo regulan, por ejemplo, la respuesta a los estímulos es muy importante. Yo como trabajo en el área vegetal, digamos, lo vemos en términos de poder entender la naturaleza, poder entender cómo las plantas, por ejemplo, son capaces de adaptarse a condiciones climáticas o a la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo, que hay en el suelo, la cantidad de agua, sobre todo ahora que está tan en boga esto del cambio climático, de la disminución de agua disponible, digamos, las altas temperaturas o estos cambios drásticos de clima en el cual estos organismos tienen que adaptarse, ¿no? Y tienen que responder para poder sobrevivir, digamos, y estar en buena forma. Entonces, ante eso, digamos, entender cómo esto funciona forma parte o cómo se llevan a cabo estas respuestas, forma parte del poder generar estrategias para, por ejemplo, suministrar nutrientes y agua de manera controlada, pero que sea útil para la planta, ¿ya? Ahora que el recurso es más escaso, digamos, tenemos que cuidar y conocer una economía de los recursos y una buena utilización de ellos. Entonces, eso también es importante saber cuáles son los requerimientos de estos organismos. Claro, acá en la zona ya vamos al 14º año de sequía, la verdad es que ha sido bastante complicado y por eso entonces, en términos de aplicación, ¿qué es lo que se recomienda hoy día a lo que es la agricultura fundamentalmente, al crecimiento de las plantas, sobre todo en estos periodos? ¿Qué es lo que la ciencia está recomendando precisamente por hoy día? Bueno, hay varias líneas que uno puede recomendar, como por ejemplo la elección de los cultivos. La elección, por ejemplo, bueno, no sé, en la noticia el otro día salió la elección de cuáles son las plantas que yo tengo que tener en mi jardín, digamos. Claro, yo puedo tener plantas que consuman mucha agua, pero es que el recurso es escaso, entonces lo voy a estar ocupando ahí. Lo mismo pasa para el tipo de cultivos en cuanto a nuestros alimentos. La priorización sobre tipos de cultivo que puedan ser, que puedan utilizar de mejor manera estos recursos y no aquellos que utilizan demasiado agua porque han crecido históricamente en climas que son mucho más húmedos, por ejemplo. Dentro de los organismos vegetales, algunos han especializado ciertas formas en su estructura corporal para poder optimizar, por ejemplo, la captura de agua. En las raíces, las plantas optimizan la captura de los nutrientes, por ejemplo. Entonces, suelos que son con alto contenido salino, digamos, con altas sales, o sea, muy cercano a la costa, por ejemplo, los suelos tienen más sal y menos nutrientes. Entonces, las plantas tienen que buscar no sé, algunas estrategias, digamos, para poder soportarlo. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Lo mismo pasa con los suelos que tienen nutrientes, digamos. Los agricultores saben que hay que, por ejemplo, ir rotando los cultivos para poder, en el fondo, optimizar el uso del suelo. O sea, en este sentido uno podría decir que las plantas, los vegetales se adaptan también y se podrían adaptar al cambio climático. Las plantas en general son bastante adaptables. Ahora, toma tiempo que una planta que ha crecido normalmente en un cierto clima se adapte a una condición que es muy extrema. Lo pueden hacer si uno piensa en las plantas que están creciendo en, no sé,
en la región de ustedes o acá mismo en Santiago. Bueno, pasan el invierno, luego la primavera, luego el verano. Si uno compara, las condiciones son bien distintas, pero toma tiempo y ellas están de alguna manera acostumbradas o aclimatadas para poder pasar de una estación a otra. Ya. Ahora, cuando las temperaturas suben demasiado con respecto a lo que la planta es capaz de soportar, por mucha adaptabilidad que tenga esa planta, llega a un límite en el cual ya no puede soportar más, digamos, y eventualmente la planta va a morir. O va a estar tan dañada que no va a poder seguir creciendo. Entonces, pero tienen una flexibilidad que, para mi gusto, en mi opinión, es mayor que la de los animales. Los animales en general se desplazan, las plantas no pueden desplazarse. Las plantas están ahí, crecen ahí y ahí van a permanecer. Y desde ese punto de vista uno puede observar que tienen una mayor flexibilidad y una mayor tolerancia y se aclimatan, pero toma tiempo aclimatarse. Entonces no sabemos si las plantas que tenemos ahora se van a lograr aclimatar a la rapidez en que están cambiando las condiciones climáticas. Bueno, les recuerdo que estamos hasta ahora conversando con la doctora Lorena Norambuena Morales, quien es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, siguiendo con las preguntas, doctora Norambuena, su línea de investigación va también por el tráfico de proteínas y membranas celulares. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste esta línea de investigación específicamente? Bueno, en una célula hay distintos componentes. Ahí está la membrana, digamos, lo que rodea a la célula, y hay distintos compartimentos que están cumpliendo distintas funciones en pro de que esta célula sea efectiva y funcional. Y hay componentes que se están moviendo, proteínas que se mueven de un lugar a otro y que tienen, es como la línea de metro que lleva pasajeros, ¿no? Son que en el fondo llevan componentes y pasajeros, en este caso, de un lugar a otro para cumplir una función en otro lugar de la célula. Entonces hay un set de proteínas que se están moviendo de un lugar a otro, cumple su función y eventualmente se devuelve al lugar original. Y desde ese movimiento se puede regular. Eventualmente hay más de la proteína que está yendo a este lugar porque la célula requiere, por ejemplo, exacerbar esa función. O viceversa, se puede de alguna manera bajar la rapidez de ese movimiento en términos de que la célula está ocupada en otra cosa, por ejemplo. Ya, entonces por eso nosotros estamos mirando lo que nosotros hemos visto y lo que ha descrito otra gente a nivel internacional también, es que esos movimientos de proteínas de un lugar a otro dentro de las células cumplen funciones y entre otras, que son bastante relevantes, una de las funciones en la que nosotros estamos interesados en cómo este tráfico de estas proteínas cumple una función en cuando la planta se aclimata o se acostumbra o responde a estímulos desde el medio externo. Bueno, y también otro de los líneas de investigación que usted maneja, doctora Norambuena, tiene que ver con la regulación y rol en el desarrollo y crecimiento vegetal. También nos gustaría tener un alcance respecto a lo último que se ha investigado acerca de este tema desde su perspectiva, doctora. Bueno, lo que se sabe, digamos, lo que han descubierto en distintos tipos de plantas es que efectivamente, dependiendo de la disponibilidad de agua y de nutrientes en el suelo, las raíces de las plantas, lo que nosotros normalmente no vemos, están acomodando su cuerpo y están generando nuevas raíces de manera de poder explorar territorio. ¿Ya? Por ejemplo, una planta que tenga, que esté creciendo en un suelo que tenga que baje la cantidad de agua, por ejemplo, circundante, lo que va a hacer la planta en general, lo que se ve es que la planta genera más raíces y comienza a indagar en otros territorios, ya sea superficialmente o sea profundamente, ya buscando de hecho, por ejemplo, una paz subterránea. Y lo que uno puede hacer experimentalmente es evaluar, por ejemplo, cómo la planta se dirige a un cierto lugar. De alguna manera la planta empieza a crecer reguladamente, digamos, no descontroladamente, sino que comienza a crecer y direcciona ese crecimiento, dependiendo de si está sensando, por ejemplo, que hay agua en una cierta región, tiene alguna especie de antena, digo yo, algún tipo de sensor que la dirigen a ese lugar. Entonces las plantas normalmente están permanentemente generando nuevos órganos, por ejemplo, hojas a nivel aéreo, pero bajo la tierra están generando un cuerpo que es distinto, en una estructura distinta, que son las raíces que vemos después cuando uno arranca la planta, y que busca eso. Entonces están remodelando. Y son señales que recibe la planta y que son capaces de viajar de una célula a otra en el organismo, en las raíces particularmente, la que permiten ese crecimiento. Entonces la planta comienza a crecer, genera nuevos órganos, llega a un lugar eventualmente donde tiene más recursos, desarrolla más tejido ahí y puede en el fondo traslocar todos estos recursos hacia la otra parte de la planta, que es la parte aérea.
Claro, pero todo dentro del mismo espacio, porque usted muy bien dijo, la planta no se desplaza a ningún lugar, sino que finalmente se las arregla por sí sola en el espacio que ya tiene, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero es también capaz de interaccionar esas raíces con las plantas que están al lado, ¿no? Y hay comunicación, de hecho, entre estos órganos que están subterráneos, ¿ya? Con las plantas que están en el vecindario, digo yo, ¿no? Que es en el fondo abajo. Bueno, doctora, entendemos que además dentro de lo que usted realiza, le tocó además participar en una actividad en el Colegio Santa Lucía de la Fundación Luz, que trabaja específicamente con niños, niñas ciegos o que tienen baja visión. Cuéntenos un poco cuál fue la actividad que ustedes desarrollaron y cómo llegaron precisamente ustedes a involucrarse en ella. Sí, el colegio tenía una actividad programada ya durante el año que era una feria científica, ¿ya? Una feria científica en la cual los propios alumnos del colegio tenían que preparar un stand, o digamos, actividades relacionadas a un cierto tema dentro del área de las ciencias biológicas, química, física, astronomía también, del área de las STEM. Y nosotros nos contactamos con el colegio. Bueno, la verdad es que no es primera vez que nosotros estamos en el colegio. Hemos realizado ya 2 actividades, pero esto fue, bueno, mucho antes que la pandemia, que es algo que nos interrumpió. Nosotros ya teníamos conocimiento, yo ya había ido a hacer actividades en el colegio por el tipo de trabajo que nosotros tenemos en la universidad, en el laboratorio donde yo trabajo, que yo dirijo. Tenemos distintos tipos de alumnos y los alumnos, bueno, trabajan un par de años con nosotros y luego se van a un nuevo destino. Entonces, las personas que están ahora en mi laboratorio no habían tenido experiencia anterior con el colegio. Y cuando yo les comenté lo que habíamos hecho antes con el Colegio Santa Lucía, ellos se entusiasmaron bastante. Ahí hay un compromiso entre el entusiasmo de hacer algo con alumnos, que en este caso son de primero a octavo básico, son alumnos de educación básica, y como el temor de qué podemos hacer con ellos, porque claro, nosotros, como yo expliqué, nosotros miramos las células, nosotros usamos mucho los microscopios, miramos cómo se mueve una cosa y otra. Entonces, claro, la primera experiencia de decir, bueno, se lo vamos a mostrar a gente de baja visión, es complejo, porque en el fondo lo que más fácil nosotros, bajo nuestra realidad, es mostrarle a ellos. Pero la verdad es que poco a poco, cuando uno conoce ya la realidad del colegio y conversa también con los profesores, que son personas que son expertas en generar actividades diferentes, eh, ellos mismos fueron creando, la gente de mi laboratorio fue uno de los protagonistas en esto, fueron creando en el fondo ideas de cómo podía uno mostrar, en términos de mostrar fenómenos biológicos, respuestas, por ejemplo, de las plantas, pero utilizando otros sentidos para poder captar esas respuestas. Así que fue un desafío bien importante y bien interesante que nos planteamos con la gente que trabaja conmigo. Esta actividad la coordinó una persona que trabaja conmigo, que de hecho tiene un gusto especial por realizar extensión, que se llama Bárbara González. Y la verdad es que fue así, pues contactamos al colegio, el colegio encantado nos recibió, ellos siempre nos reciben muy bien. Y fue una actividad que duró aproximadamente un mes, en el cual la gente de mi laboratorio y otra gente que también contactaron, que es de una red de extensión de ciencia, eh, también vinculado con alumnos de la facultad, entonces ya nos conocíamos un poco, y ellos generaron actividades, se visitaba al colegio 2 veces a la semana durante 3 semanas para poder motivar y guiar un poco las actividades que los niños iban a plantear. En el pasado recuerdo que cuando fuimos, nosotros llevamos el stand y le mostramos, hicimos demostraciones a los niños del colegio. Esta vez fue un poco distinto y en realidad muy enriquecedora la experiencia, porque en el fondo lo que se llevó desde acá, digamos, desde nuestro laboratorio, fueron herramientas para que los mismos alumnos desarrollaran proyectos. Ellos eligieron el tema y ellos fueron inventando, digamos, creando qué iban a evaluar, cómo lo iban a hacer, aprendiendo en el fondo desde ellos y nosotros apoyando su aprendizaje. Así que fue muy entretenido y esto se expuso un día en el colegio donde había un stand y cada uno de los grupos de niños de los distintos niveles de los cursos hacían una presentación y a esa actividad se invitaba a los apoderados también, así que fue una interacción bastante interesante con ellos. Solamente una duda, ¿cómo finalmente solucionaron el tema de la baja visión de ellos con, obviamente, el tema de que ustedes todo es a través de la vista porque observan ahí ustedes a través de microscopios? Bueno, en el caso de los microscopios es una herramienta ideal para aquellos niños que tienen baja visión.
porque entonces nosotros, bueno, muchos de ellos eventualmente usan lentes con mucha potencia, pero cuando uno además le facilita un microscopio, que fue algo que llevamos nosotros desde acá, de unos microscopios que tenemos muy especiales aquí en el laboratorio, muy potentes, digamos, ¿no? A ellos se les abría un mundo porque ahora podían ver objetos que normalmente con sus propios lentes ya no podían ver. Así que ahí era todo un mundo, digamos. Se entretuvieron bastante y todo estaba muy curioso. Incluso los papás comenzaron a mirar, digamos, porque querían saber qué era lo que el alumno, de su hijo, digamos, o sus compañeros podían ver. Pero por otro lado, también nos abre a nosotros un desafío que es mostrar con otros sentidos. ¿Ya? Con el sentido del tacto, explicando, los niños tocan superficie. Además, el colegio ha desarrollado, y para mí sorpresa, digamos, pero muy positiva sorpresa, el colegio también tiene implementos, por lo tanto los niños han estado en contacto antes, tienen algunos implementos que están marcados con braille, por ejemplo, que ellos pueden tocar, y la verdad es que lo que uno tiene que hacer es finalmente mostrar, y ellos van usando, ellos mismos lo van guiando a uno, porque ellos van usando sus otros sentidos, entonces huelen las cosas, más que lo que hago yo eventualmente, ¿no? Porque ellos es una de las herramientas que tienen, y el tacto, para mirar las formas, las texturas, es una herramienta que uno puede usar. Bueno, la verdad es que por lo que veo entonces la experiencia fue bastante positiva y obviamente se cumplieron las expectativas que ustedes tenían. Sí, claro, porque nuestras expectativas eran en el fondo poder mostrar e interaccionar con ellos aspectos diferentes a lo que ellos pueden ver dentro de su temática en el año. Y la verdad que nos sorprendimos, digo yo sorprendimos porque a mí me llamó la atención que ellos saben bastante en términos teóricos de lo que les van enseñando durante el año en el colegio. Saben bastante, digamos, en términos, manejan muchos conceptos y están muy abiertos a aprender otras cosas. A poder palpar otras cosas, a poder experimentar cosas diferentes. Son muy curiosas además, particularmente los niños que nos tocaron este año eventualmente, son muy curiosos, entonces están como todo el rato preguntando por qué es esto, cómo funciona aquello, y eso yo creo que esa curiosidad en sí misma es muy valorosa, muy valiosa, perdón. Así es. Bueno, doctora, y en este sentido, ¿qué le parece a usted que finalmente los estudiantes en general, ya saliendo un poco del colegio específico a nivel nacional, puedan acceder a este tipo de conocimientos mediante la extensión que ustedes desarrollan? Bueno, eso yo creo que es una experiencia enriquecedora para todos, ¿ya? Para los miembros de mi laboratorio, que están normalmente preocupados de sus pruebas, de sus actividades, de sus grados. A ellos también les abre un mundo diferente, porque en el fondo se tienen que poner en la situación de otro. La Universidad de Chile particularmente ha tomado bastante a pecho, digamos, una bandera de poder hacer inclusión dentro de la universidad. Bueno, y por supuesto tener un aspecto general a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que uno empatice, no solamente empatice con personas que tienen capacidades diferentes a las de uno, sino que también busque herramientas de cómo poder combinar esas expertices, que a veces son cosas que nosotros tenemos menos desarrolladas. Yo puedo mirar, digamos, y eventualmente el tacto lo tengo poco desarrollado y eventualmente podría sacar partido de eso, digamos. Entonces, yo creo que es bueno el socializar este tipo de experiencia porque enriquece a todo el mundo. Bien, doctora, volviendo al tema de la investigación y lo que ustedes desarrollan en la Facultad de Ciencias y la Universidad de Chile, cuéntenos un poco en qué están en este minuto, en estos días, cuál es su área de investigación más fuerte que están llevando adelante precisamente en este ya noviembre del año 2022. Sí, bueno, nosotros hemos concentrado nuestros esfuerzos, digamos, mirando los aspectos que ya les comenté, preocupados en cómo las plantas son capaces de capturar los nutrientes en el suelo. Entonces, miramos estructura de raíces y cómo estas plantas sensan o captan las condiciones de nutrientes y los captan. Los nutrientes en las plantas son sales que están en la tierra, ¿ya? Y que son capturadas, que es el fosfato, el nitrógeno, que son normalmente conocidos porque son cosas que hay que agregarle a los cultivos en las plantas para que puedan producir más. Y lo que nosotros estamos interesados en ver cuáles son los factores que determinan o que podrían regular la respuesta a estos estímulos, o sea, cómo las plantas captan esta presencia de estos minerales en el suelo y cómo son capaces de reacomodar o de desarrollar un tipo de estructura corporal a nivel de las raíces de una manera que sea más útil para poder
aprovechar de mejor manera esos nutrientes. Ese es como nuestro tema de investigación en un proyecto de investigación que estamos haciendo en el laboratorio y lo vamos enfocando desde distintas áreas. Y de este proyecto, doctora, ¿cómo se materializa, por ejemplo, en el mundo agrícola, que me parece que es donde obviamente es muy útil todo este conocimiento que ustedes van adquiriendo y van formando? Bueno, algo que también hacemos, y ahí viene un poco mi conocimiento de la química, desde cuando estudié, digamos, tiene que ver con buscar compuestos que sean biomoduladores, o sea, compuestos químicos que sean capaces de ayudar de alguna manera al funcionamiento celular para que la planta pueda optimizar esa captura de los nutrientes. Nuestro ideal, digamos, nuestro foco a largo plazo es poder tener, por ejemplo, formulaciones de sustancias que pueda uno agregar al suelo para poder ayudar a la planta a captar de mejor manera los nutrientes que son escasos en tierras que no son muy fertilizadas. Claro, la idea entonces es lograr un desarrollo importante para que la máxima cantidad de tierra sea aprovechable, sobre todo que hoy día la demanda de alimentos también es importante, pero las tierras se van agotando, que es la realidad que estamos viviendo hoy día. Exacto, ¿No? exacto. Claro, porque como yo dije delante, la idea es Sí, que el recurso es escaso, pero hay que usarlo de la mejor manera. Ese sería como el ideal. Entonces estamos buscando estos compuestos que nos permitirían, como digo yo, en un futuro, bueno, ojalá no tan lejano, para eso estamos trabajando, poder en el fondo ayudar a esta planta a que responda mejor y que optimice la baja cantidad de recursos que tiene, o los recursos con los cuales dispone. así es. Bueno, seguimos conversando con la doctora Lorena Norambuena Morales, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estamos ya casi en la parte final de nuestro programa, doctora, pero sin embargo, quería aprovechar también de que nos pudiese un poco también entregar un mensaje a los estudiantes de enseñanza básica y media que tengan vocación por la ciencia. ¿Qué les podría decir usted a cada uno de ellos? Bueno, aquellos que tengan vocación de la ciencia, yo creo que lo que uno haría en enseñanza básica, digamos, es tratar de incentivar su participación en todas las áreas que ellos sientan curiosidad. Yo creo que algo que es muy importante, y esto también basado en mi experiencia personal, es la curiosidad, el poder conocer otras áreas, el poder entender que hay desarrollos que son distintos, que hay son enfoques que son distintos. Se pueden acercar a los profesores de ciencias, por ejemplo, y solicitar y capturar información de otras áreas ahora que está todo tan globalizado y hay tanta información en las redes sociales y en Internet. De hecho, y hacer búsquedas y hacer actividades que vayan a hacer eso, que vayan en el fondo a que ellos se puedan conocer ellos mismos en términos de cuáles son sus gustos y sus preferencias y sus habilidades versus lo que está disponible para ellos. Hay muchas actividades que están disponibles, por ejemplo, nosotros normalmente recibimos, bueno, ahora post pandemia ha ido cambiando un poco esto, pero ahora ya estamos listos para recibir, por ejemplo, gente que pueda, colegios que puedan visitarnos, nosotros les mostramos las instalaciones, les explicamos aquí directamente lo que nosotros hacemos, nuestros estudiantes hablan con ellos que son etariamente un poco más cercanos también. Así que yo creo que el explotar la curiosidad y el poder indagar y conocer distintas realidades es muy, muy importante. Yo creo que eso es algo que ellos deberían explotar. Además, bueno, no sé, yo supongo que tienen tiempo como para hacerlo dentro de su línea, de su horario, digamos. Pero también si les gusta mucho la ciencia pueden contactarnos y contactarse con otras instituciones que yo sé que son muy activas también en extensión. Y en ese sentido, doctora, lo que hemos hablado respecto a las investigaciones que usted lleva a efecto, ¿dónde pueden consultarse o dónde pueden leerse? Ellos lo pueden ver en nuestro sitio. Bueno, yo tengo página web, la Facultad de Ciencias tiene también una página web donde se pueden contactar para poder saber más de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos, Bárbara, como mencioné antes, que es eh, nuestra directora del área de extensión, digamos, de mi laboratorio, tiene activo un sitio de Instagram, también conectado con Facebook y algunas otras redes que yo no manejo tanto, pero estamos normalmente publicando aspectos relacionados con lo que nosotros hacemos y también con la biología vegetal en general. Y Perfecto, por ahí nos pueden contactar también a nosotros, digamos, y les claro. podemos dar información además de eso. Perfecto, doctora Norambuena, le agradecemos mucho que haya participado con nosotros en nuestro espacio semanal donde hablamos con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Así que muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ti por la amable conversación y para mí un gusto siempre estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos. Que esté muy bien. Bien, de esta manera hemos conversado esta semana nuestro espacio dedicado a la ciencia con la doctora Lorena Norambuena Morales, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con la cual hemos tenido esta agradable conversación acerca de biología celular, molecular, vegetal y experiencias también en el ámbito educacional. Como siempre, les agradecemos la sintonía y esperamos que nos podamos reunir en un programa similar dentro de las próximas semanas. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.